Bienvenidos a un día más de charlas marciales. Hoy tenemos un tema que va a aportaros mucho para los que enseñáis, los que sois instructores, y también para los que estáis empezando quizás, pero o lleváis cierto tiempo entrenando, pero tenéis miras a de alguna manera dedicaros a esto. Hoy vamos a hablar de vivir de tu pasión. Vivir de tu pasión. Lo vamos a enfocar a las artes marciales, en mi caso Muay Thai, pero también serviría para prácticamente cualquier pasión. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito suena. Yo en 2015 dejé mi trabajo para dedicarme a enseñar Muay Thai y artes marciales en general, porque también practicaba otros estilos, pero principalmente Muay Thai. ¿Por qué digo esto? Porque a veces oigo mucho a la gente quejarse como es que es muy difícil vivir de esto, es que lo pasas muy mal por el camino. Claro, si tú escoges la vía más difícil para vivir de esto, que es ser campeón del mundo del One Championship o de la UFC, pues claro, sí que va a ser difícil, ¿no? Claro, te estás escogiendo la forma más jodida. Es verdad que cuando llegas ahí, oye, vas a vivir muy bien, ¿no? Bueno, también podríamos hablar sobre lo que es vivir muy bien, pero económicamente por lo menos vas a estar sostenido. Pero claro, estás escogiendo el camino más difícil. Oye, es totalmente lícito y es un objetivo de vida que me parece fascinante y admirable para el que lo persigue de verdad. Pero claro, eso no quita que haya otras muchas formas de vivir de lo que te gusta, ¿no? Entonces, bueno, tampoco muchas, ¿no? Como otras maneras más sencillas de hacerlo y que te puede ayudar también a por el camino de un objetivo así ir mucho más tranquilo, mucho más relajado, o si ya te dedicas a eso al 100%, pues hacerlo de una forma mucho más cómoda. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Pues tú cuando tienes una habilidad, cuando has conseguido una habilidad por encima de la media, en mayor o menor medida, muy por encima de la media o bastante por encima de la media, pero tienes una habilidad que no tiene la mayoría de la gente. Tú puedes vivir de esa habilidad o bien dedicándote a practicarla, como puede ser compitiendo o dependiendo de la disciplina, ¿no? Pero bueno, lo que es exponiendo esa habilidad para el público, ¿no? Si eres cantante, pues dando conciertos, sacando discos, o sea, dedicándote plenamente a ello, que esto es lo que decía que en el plano de artes marciales, pues es el camino más difícil, porque solo los que llegan a esa cantidad económica donde ya vives holgadamente son pocos, entonces hay mucho camino que recorrer, que tienes que estar implicado al 100% para que puedas conseguir el nivel que necesitas y durante bastantes años, ¿no? Entonces es un camino como muy árido. O puedes enseñar lo que estás haciendo, enseñárselo a otros. Eso serían como las dos vías principales. Hoy en día también, gracias a las redes sociales, pues te puedes dedicar a divulgar eso, ¿no? y crear una atención, crear una gente que conecte contigo y con tu contenido y lo visualice, y monetizar esa atención de distintas formas. Entonces, bueno, ya no es solo me puedo dedicar a esto al 100% porque voy a competir como profesional, sino también lo puedo enseñar, o también puedo, si soy más lanzadillo, pues usar otras vías donde haciendo cosas relacionadas con esa actividad que a mí me gusta, con esa pasión, pues puedo también obtener ingresos. Vale, ¿qué pasa aquí? Como os decía, yo en 2015 ya dejé el trabajo en el que estaba, un trabajillo ahí de logística y tal, y dije, venga, me voy a apostarlo todo por esto, ¿no? Porque, joder, yo pensaba, hostias, levantarme a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por un sueldillo de mierda,
aguantando aquí al jefe, al encargado, lo que sea, contra ir a dar unas clases, estar ahí con la gente haciendo lo que me gusta, jiji, jaja, enseñando, además transmitiendo también, porque, oye, hay una parte a la hora de enseñar que te tiene que gustar también, te tiene que gustar enseñar, te tiene que ser gratificante para ti también ver cómo los demás mejoran, cómo les transmites. Pues oye, yo decía, coño, si consigo que esto me genere unos ingresos, aunque sean similares a los del trabajo, pues ya mejor que mejor, ¿no? Y bueno, yo en su momento hice eso. Claro, cuando empiezas un proyecto así, hay muchos entrenadores, a lo mejor muchos de los que veis este vídeo sois entrenadores, pues empiezas ahí con esa ilusión y tal, pero claro, no es fácil tampoco, ¿no? O sea, también hay que recorrer un camino, porque cuando tú arrancas, pues, en mi caso, ¿no? Yo aquí he montado este gimnasio, claro, yo he tenido ya muchos años de experiencia de trabajar en otros gimnasios, de hacer otros proyectos, y yo he tenido como muy claros los pasos que he querido llevar, y esto en poco tiempo ya está funcionando, pero lo normal es que eso no pase. Lo normal es que ya bien sea te pones a dar clases en una sala de entrenamiento que te dejan por ahí, o que alquilas, o que haces un acuerdo con el dueño del gimnasio y empiezas ahí a enseñar o lo que sea. Eso luego hay que empezar a llenarlo, ¿no? A lo mejor tienes a 3 amigos que llevan toda la vida queriendo entrenar contigo, y de los cuales se apuntan 2 porque el tercero no tenía tantas ganas, y luego eso hay que ir con paciencia, con mucho amor, y esperando que el boca a boca haga su juego, ¿no? Yo a todos los profesores que conozco que les va bien, que no son muchos, o sea, que les va bien, yo me refiero a que viven totalmente de enseñar, y que además viven bien, o sea, holgadamente a nivel económico y holgadamente también a nivel de tiempo, ¿vale? Que no das 8 horas de clase al día, porque morirías, porque la energía que le dedicas a una clase es bastante grande. Entonces, todos los que conozco yo que están en ese punto, que son pocos, están ahí a base de pico y pala, a base de año 1, año 2, año 3, año 4, o sea, estamos hablando de un proceso de años donde la gente se va, la gente vuelve, unos se van, otros nuevos entran, llegan los veranos, que la gente flaquea un poquito en verano, ¿no? Y siempre se pausa la cosa, vuelves a arrancar, no sé qué, no sé cuántos. Todo esto ya tienes que tener en cuenta que si lo haces bien, pues ya tienes que estar dado de alta de autónomo, tienes que hacer tus impuestos, tus cosas, y claro, ya no es solo ser muy bueno en lo que haces, sino que primero tienes que ser bueno enseñando, ¿vale? Porque no es lo mismo ser muy bueno haciendo que ser muy bueno enseñando. Y esto os sorprenderíais de gente que es súper buena que luego no sabe transmitirlo. Oye, si encima eres súper bueno y encima sabes transmitir, pues de puta madre, lo tienes todo, pero no es tan habitual como parece, ¿eh? Y además ya has decidido montar un negocio alrededor de eso. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Tú has decidido montar un negocio, tienes que ser bueno llevando un negocio, porque no es lo mismo. Porque un negocio es una habilidad también, ¿entiendes? Entonces, por muy bueno que tú seas, por muchas medallas que tú tengas, si no haces lo que tienes que hacer como negocio, y si no te enteras un poco de qué es lo que hace que un negocio vaya bien o no vaya tan bien, pues no te va a ir bien. O vas a tardar mucho tiempo a base de pico y pala, y como eres muy bueno, que de esos hay muy pocos que son muy buenos, enseñan muy bien, a base de pim, pues oye, a lo mejor dentro de 5, 6, 7, 10 años tienes un grupo ya muy grande y tal. Oye, está de puta madre, si lo has conseguido así, perfecto. Pero, joder, no sería lo que yo recomendaría a nadie que fuera a empezar, ¿no? Lo suyo es que cómo sobrevives durante esos 10 años, ¿no? Esa es la cosa, hasta llegar ahí. Claro, ya tienes que estar puteado con otras cosas o mal viviendo, ¿no? Sí, algún día encima, si llegas.
Incluso te digo que cuando ya llegas a ese punto en el que te va bien, como no tienes muy medido y muy controlado un poco cómo es que el negocio funcione, sino que ha sido más por una acumulación, por una bola que se ha ido haciendo una bola de nieve, pues va a haber meses que te vaya bien, otros que no te vaya tan bien. De repente no sabes qué pasa y tienes 30 menos. Es como... Ojo, porque también tiene estar así en ese punto en el que lo has hecho a base de fuerza, ¿no? De estar ahí pam, 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 no es tan guay, no es tan guay. ¿Qué pasa aquí también? Que cuando tú hablas de negocio a alguien que está totalmente apasionado con su movida, ¿no? Es como que salta la alarma de negocio, dinero, no, me vas a prostituir esto que yo hago. Y ahí hay un montón de creencias que son muy jodidas. O sea que ahí no os imagináis la de gente que está ahí. Y aquí podríamos entrar en debates morales, seguramente, ¿no? Muchos de vosotros que estéis viendo esto, que estáis en ese punto, se os ocurrirán como conflictos ahí de no, porque es que el negocio, porque entonces, porque cuál. Entonces aquí yo os recomiendo, chicos, que tengáis una cosa muy clara. Si tú quieres dedicarte a hacer una actividad altruista sin recibir nada a cambio por ello, hazlo. No seré yo el que te diga que no lo haga, pero haz eso. Dedícate a hacerlo de forma altruista. Pero en el momento en el que tú quieres vivir de eso y empiezas a cobrar, ya no es una actividad altruista, es un negocio. Y el negocio lo que tienes que intentar es de que la persona con la que estás trabajando esté muy contenta y como está tan contenta, esté muy feliz de pagarte. Eso es lo único que tienes que pensar. Y tienes que soltar todas las resistencias que tengas sobre ese intercambio de un servicio que es perfecto para esa persona a cambio de unos papelitos o de un numerito en el banco que es dinero. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si tú quieres hacer una labor social, hazla. De verdad, me parece también admirable. Y hay mucha gente que lo necesita. Hazla y dedícate a eso. Pero entonces no quieras montar un negocio, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque entonces ni vas a hacer una cosa ni la otra. Y esto no va a prosperar y esto no va a tener un efecto tampoco considerable. Así que, si sois capaces de romper con esta creencia, ahí ya se puede trabajar bastante. Porque ya entras de lleno en lo que es llevar un negocio. Y si os fijáis, lo primero que os he dicho es que esa persona que viene a pagar por tu servicio esté contenta y te pague encantada porque recibe ese valor, siente el valor de lo que tú estás haciendo. Entonces, te paga encantada. Es como cuando tú vas a comer a un sitio, ¿no? que te encanta el servicio, cómo te tratan, la comida es perfecta, ¿no? Vas ahí porque te gusta, porque tú sientes el valor. Claro, cuando hay un intercambio así, más de cosas materiales, pues lo percibimos como más natural, ¿no? Ese intercambio de dinero. Pero cuando ya es un intercambio de algo que no se ve tanto, y si encima entramos ya en toda la mierda de la secta marcial, de los maestros y todo este rollo de las lealtades y todo ese rollo raro que tiene una parte de verdad, pero que hay que tener mucho cuidado porque en cuanto se mezcla con el negocio ya ahí empieza a haber fricciones, pues ahí no se percibe tanto. Entonces yo lo que recomiendo de aquí es que eso lo tengáis súper claro. Y probablemente muchos pues tendréis que trabajar en soltar resistencias de ese tipo, resistencias contra el dinero, creencias de escasez, como probablemente la mayoría de nosotros hemos crecido, ¿no? Como que la vida es difícil, la vida, vivir de algo, ¿no? De la parte profesional no es fácil, es sacrificada, dura, tienes que trabajar mucho para vivir con lo justo, menos algunos pocos que hayan crecido en familias con una mentalidad más abundante. Todos hemos crecido más o menos con esas creencias, ¿no? El dinero no es necesario, el dinero no es la verdadera felicidad, el dinero... Y aquí no voy a entrar porque tendríamos para otro vídeo entero, ¿no? Yo tampoco creo que el dinero te dé la felicidad, pero el dinero, por supuesto, que en el mundo en el que vivimos, que en este país en el que estamos, en el que hay un libre mercado, la cantidad de dinero que recibes va a marcar la diferencia.
y te va a dar o más problemas o menos problemas, más facilidades, menos facilidades. Y eso es un hecho. Y tú lo puedes pintar como quieras, pero es un hecho. Entonces tú puedes luchar contra el sistema y volverte un activista. Y oye, si eso es lo que tú quieres hacer, me parece perfecto, hazlo. O puedes asumir en el país en el que vives que tampoco está tan mal y que tiene ciertas oportunidades y centrarte en las oportunidades. Entonces tú pones el foco en las oportunidades y ahí asumes cuáles son las reglas del juego y puedes empezar a prosperar. Y eso es lo que yo decidí en su momento, y con el paso de los años he ido reafirmando y me he ido dando cuenta que es el camino correcto. Porque si no, vas a vivir en lucha toda tu vida o vas a malvivir toda tu vida. Y esto lo he hablado a veces con muchos amigos, ¿no? Es como, tío, si no estás contento con el sistema, salte del sistema. O sea, no estés luchando contra el sistema porque no lo vas a vencer. A no ser que seas uno entre 1000 millones, ¿no? Como personajes ahí históricos clave. Oye, si tú crees que eso es tu propósito, hazlo. Pero si no, tío, no luches contra el sistema. Porque no lo vas a conseguir y vas a vivir amargado toda tu puta vida. Entonces, salte del sistema. Vete al campo, móntate una huerta, haz una granja de animales y sea autosuficiente, ponte una placa solar, ¿sabes? O sea, para mí eso sería la forma correcta de poder vivir en paz si estás totalmente en contra del sistema. Porque si no, vas a tener que vivir en el sistema. ¿Y cómo vas a estar en contra del sistema viviendo del sistema? Vas a estar en una contradicción absoluta. Tiene mucho más sentido decir, vale, este no es un sistema perfecto, pero joder, y si echo para atrás a nivel histórico, podríamos decir que vivimos en uno de los mejores momentos de la historia, ¿no? Y con más oportunidades, más libertades de la historia. Joder, pues me voy a adaptar. En vez de estar en lucha, me voy a adaptar. Y ahí es donde puedes empezar a trabajar. Y ahí es donde puedes entrar al juego del dinero. Y decir, vale, la consecuencia de que yo reciba más dinero es la cantidad de valor que le puedo dar a la gente. ¿Entendéis? El dinero es un intercambio de valor. Si tú percibes valor, y en este caso estamos hablando de una actividad que hemos conseguido un dominio o una habilidad que a mucha gente le gustaría conseguir, ¿no? Pues eso es un gran valor que podemos aportar y que esa gente, encantada, pues quiera aprenderlo. Entonces, si empezamos a entender eso, podemos empezar a tomarnos el negocio en serio. Y cuando te tomas el negocio en serio, pues de lo que tratamos es de que esos 10 años que tardarías para construir esa escuela exitosa, o esos 5, me da igual, pues lo podamos reducir a 1 año o menos. Para poder por lo menos ya estar tranquilo y decir, vale, ya desde aquí ya construimos para arriba, ya estoy estable. Siempre hay un momento en el que hay que dar un salto, y eso por supuesto es ahí un salto al vacío. Y eso en cualquier emprendimiento o en cualquier proyecto, ¿no? Como lo que decía antes de ir a ser campeón del mundo en tu disciplina, hay un... No es soy un paquete y mañana soy el campeón del mundo. Es imposible eso, ¿no? Hemos dicho que hay un salto muy grande ahí. Vale, ese salto siempre va a estar ahí. Lo podemos tratar de acortar todo lo que podamos, sería lo más inteligente, pero siempre va a haber un salto. Siempre va a haber un momento de verte en bragas. Siempre va a haber un momento de asumir riesgo. Siempre. Porque eso es lo que premia la vida, ¿vale? Y aquí ya entra también un poco la parte más espiritual, que los que veis un poco vídeos míos, pues me conoceréis un poco más. Y yo sí siento que hay un propósito en la vida, que hay un camino donde la vida te lleva, ¿no? Y que suele haber dificultades por ahí precisamente para que las atravieses los miedos y des esos saltos de fe. Pero no hace falta que conectéis con esto así de esta misma manera que yo. Puede ser simplemente de forma más lógica, ¿no? Es como si tú quieres pasar de la mierda a algo que esté bastante mejor, pues vas a tener que dar un salto, claramente. Y ese salto, pues suele haber dificultades o se pueden remover cosas. Pero podemos reducir mucho ese salto y hacer que las cosas vayan mucho mejor si asumimos la realidad del mundo en el que vivimos y las reglas del juego y aprendemos esas reglas. Esto es como ir a competir. Ahora que competimos mucho, cada vez yo me enfoco más en aprender las reglas, ¿no? O sea, ver cómo está viendo el árbitro. Porque una pelea es una pelea, pero no es una pelea de la calle. Es una pelea con unas reglas. Y no es lo mismo Muay Thai que MMA, que kickboxing,
Entonces, si tú juegas con las reglas, puedes entrenar mucho mejor desde esas reglas y puedes dar mejores indicaciones teniendo en cuenta lo que quieres que la gente vea. Pues esto es igual, si tú aprendes las reglas del juego, del mercado, y empiezas a usarlas a tu favor y te liberas de todas esas resistencias ahí de las que hemos estado hablando respecto a los negocios, respecto al dinero, respecto a todo esto, vas a tener gente súper contenta de comprarte y tú vas a poder crecer casi de forma ilimitada. Evidentemente, depende del nivel de horas y de esfuerzo también que le quieras poner, ¿no? Porque, oye, tú puedes a lo mejor decir, coño, yo si doy 2, 3, como mucho 4 clases al día y tengo un buen sueldo a final de mes, pues ya estoy de puta madre. Pues claro que sí. Pero ahora a lo mejor hay otra persona que dice, coño, pues yo quiero tener 10 centros de entrenamiento abiertos y que yo solo vaya a dar las clases que a mí me apetezcan con los alumnos que a mí me apetezcan. Y generar miles de euros a final de mes, o decenas de miles o cientos de miles. Pues claro, el nivel de implicación hasta llegar ahí no es el mismo. O sea, ahí podríamos decir, ¿no?, que hay como diferentes escalas. Pero eso ya depende de cada uno. Pero llegar a ese punto en el que tú estás cómodo, disfrutando y vives de forma holgada haciendo lo que te gusta, es totalmente factible. Totalmente factible, cambiando el chip y ajustando ahí un par de cosas sin tener que ser el campeón del mundo, sin tener que estar a pico y pala ahí durante tropecientos años y disfrutando del proceso. Que eso es algo importante también, que también hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Es no estar pendiente con la zanahoria ahí detrás todo el rato como persiguiendo algo, sino disfrutar hasta de los momentos más difíciles como parte del proceso de, vale, estoy haciendo exactamente lo que tengo que hacer y estoy viviendo exactamente lo que tengo que vivir para seguir progresando. Así que bueno, si este tema os gusta, os interesa, aquí también tengo mucho que contar porque es mi vida realmente, es a lo que me dedico, y aparte pues tengo diferentes negocios, proyectos y eso es como otra pasión, ya no solo la pasión de las artes marciales, sino la pasión de crear negocios, ya no solo alrededor de las artes marciales, sino alrededor de otras cosas y jugar a este juego, ¿no? Yo desde que una de las mayores decisiones que he podido tomar es aceptar el mundo en el que vivo y decir, vamos a jugar al juego, y desde ahí pues, se pueden construir muchas cosas. Así que si esto os gusta podremos continuar o seguir profundizando en temas de este tipo. Así que un abrazo, chicos, nos vemos en el próximo. Chao.